Ya, hermano, vamos a pasar ya al tema, al primer tema. Vamos a dejar a nuestro hermano Ariel, quien nos pondrá hoy día el tema los días de fiesta, que tienen que ver los días de fiesta con el santuario. Ahí vamos a ir siendo interiorizados cada vez más en este hermoso tema que todos nos señala el plan de salvación. Así que mi hermano Ariel, le dejo el micrófono. Muchas Para gracias. Gracias, pastor. Bien, me uno entonces en los saludos. Gracias a todos por asistir a esta quinta noche. Hemos avanzado harto, ya estamos al otro lado de la mitad del seminario. Queda después de hoy, van a quedar solo 3 sesiones más hasta el próximo sábado en la noche. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Como siempre, vamos a estar seguros de que lo que vimos el día de ayer ha quedado claro, por lo menos en sus elementos más fundamentales. Hoy vamos a estudiar los días de fiesta. ¿Por qué es interesante? ¿Por qué es relevante esto? Porque así como nosotros celebramos los días que para nosotros son importantes, celebramos cumpleaños, celebramos aniversarios, Dios también enmarcó días para recordar o resaltar eventos. Y lo maravilloso de esto que no son fiestas ubicadas aleatoriamente, sino que tienen una consecución, tienen un orden, y además estaban profetizando de acuerdo al día en que estas fiestas se celebraban, cuando los eventos reflejados y expresados en el santuario se desarrollaban. Entonces es súper interesante eso, porque si el santuario nos hablaba, nos enseña la mecánica, las fiestas relacionadas con el santuario, los días de fiestas relacionados con el santuario, nos empiezan a mostrar cuál es el orden de estos acontecimientos y específicamente cuándo deberían ocurrir. Entonces, esa parte es muy, muy interesante. El texto de estudio de hoy día va a estar en 1 Corintios, versos 7 y 8 del capítulo 5. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Este texto lo vamos a volver a ver un poco más adelante para que nos reafirme la idea de qué quiere decir Jesús cuando habló de levadura y qué quiere decir la Biblia en general cuando habló de levadura, en un contexto simbólico. Ok, entonces, comenzando, es importante tener presente de que cuántas fiestas existen y cómo éstas se dividen. Quiero decir de que estas fiestas guardan un sinnúmero de pequeños detalles que son muy interesantes si se estudian, que expresan distintas dimensiones, distintas aristas, distintas características de cada etapa del proceso de salvación. Así que para ser realista, lo que vamos a hacer hoy es una revisión de la estructura de las fiestas, ver cómo éstas se distribuían y qué significaban cada una de ellas, y cómo cada una de ellas se han ido cumpliendo desde la obra de Cristo hasta la última fiesta. Y todavía no voy a decir de qué se trata. Entonces, es importante tener eso en mente. Entonces, son 7 fiestas en total. Las fiestas están distribuidas a través del año como cualquier fiesta, pero se concentran en 2 temporadas. Se concentran en la primavera, 4 de ellas en primavera y 3 en otoño. Y están asociadas al, al ciclo agrícola del pueblo de Israel, ¿sí? En otras palabras, del Medio Oriente. Entonces es importante tener presente de que estas fiestas van a estar hablando de elementos de la cosecha, de la producción agrícola, pero que tienen una connotación espiritual para el pueblo de Israel, y nosotros vamos a ir estudiando de que
la connotación es impresionante con respecto a explicar el plan de salvación y el momento en que tiene que cumplirse esa etapa del plan de salvación. Entonces, repitiendo la idea, 4 fiestas en primavera, 3 en otoño y, um, y están asociadas a actividades agrícolas. La primera fiesta, y esto es bien importante, yo creo que es fácil memorizarlo. Intenté hacer un gráfico, amigos y hermanos, de tal forma de que fuese fácilmente recordable. Espero que dé un poco de resultado al menos. Entonces, vamos a ir por orden. Vamos a comenzar del primer mes. La primera fiesta del año se llama Pascua, ¿sí? Ocurre específicamente en el día 14 del primer mes. Ahí ustedes ven 14 del 01. No es enero, es otro mes. Se llama, a veces en la Biblia le ponen Nisan, a veces le ponen Aviv, y para nuestro calendario queda entre marzo y abril. Así que nosotros no vamos a en ningún momento empezar a traducir y decir esto caería en nuestro mes, en marzo. Olvídense de eso, porque también saberlo para nosotros en este punto es completamente innecesario, ¿ya? Es importante, bueno, principalmente porque esta fiesta vamos a ver que ya se cumplió. Entonces, lo primero que tenemos que saber es, esta es la primera fiesta, se cumple, se celebra el día 14, y además, otro detalle importante, es que en todas las fiestas, no en todas las fiestas, algunas fiestas, Dios dijo, este día será de reposo, ninguna obra haréis, ¿sí? Entonces, algunas de estas fiestas, Dios le dijo eso. Como ustedes saben, esa expresión de es día de reposo, ¿sí? Ninguna obra haréis, es equivalente a la instrucción que Dios le dio con respecto al sábado, se le acostumbra llamar un sábado anual, ¿sí? Entonces, cuando se celebra esa fiesta, decimos que es un sábado anual, ¿ya? ¿Por qué decimos anual? Porque no es el sábado que ocurre cada siete días, que ocurre todas las semanas. Recuerden que el sábado que nosotros, que nosotros decimos que está en la ley de Dios, pero el cuarto mandamiento, y que hay que guardarlo, fue instaurado en el Edén, ¿sí? Dios hizo 3 cosas: lo reposó, lo bendijo y lo santificó. Y hasta que no encontremos una buena evidencia bíblica donde Dios desantifique o desbendiga algo, no hay razón para pensar de que ha cambiado la naturaleza de ese día. Entonces el sábado, desde la creación en adelante, ha continuado hasta que Isaías dice de que en el cielo adoraremos de mes en mes y de sábado en sábado. Así que eso no tiene nada que ver con las fiestas. Estas fiestas son instauradas cuando el Señor desarrolla el plan del santuario y les dice que algunos días de fiesta van a ser días de reposo. Y como ustedes saben, mi cumpleaños un día puede caer en martes, el año que viene cae en jueves, y así puede caer cualquier día dependiendo del año. Estos días de fiesta podían caer en cualquier día. Y si el Señor decía que esta fiesta es día de reposo y caía un miércoles, aunque sea miércoles, ese era un sábado anual y había que guardarlo como un sábado, ¿ok? Pero también podía caer un sábado semanal, es decir, ser un sábado anual en un sábado semanal. Y eso, la Biblia en español dice que es un sábado, es un día de alta solemnidad. Y lo vamos a ver más adelante. Y estos días significa de que es un doble sábado, es un sábado semanal que además tiene la casualidad que ha caído un sábado anual en él. Habiendo explicado eso, volvemos a la Pascua. La Pascua no es un día de reposo, ¿sí? Hay que tener eso presente. El Señor nos dijo es un día de reposo y que no había que hacer obra en ese día. Ya. Ahora, especificando el estudio con respecto al santuario, a mí me gusta, perdón, a la Pascua, a mí me gusta pensar en lo que dice Pedro, que el Cordero de Dios fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Y aquí Pablo dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Es decir, en el plan de salvación, el Cordero, Jesús, estaba planificado para hacer el plan de rescate. Por eso,
cuando nos preguntamos por qué es que Adán y Eva pecaron, y Dios le había dicho, el día que comas de él, ciertamente morirás, no murieron. ¿Por qué no murieron? Porque el plan estaba establecido para que ellos muriesen la primera muerte por vejez, pero no sufriesen la segunda muerte. Estoy utilizando el lenguaje de Apocalipsis, que es la muerte eterna. No solamente Apocalipsis, Pablo también lo menciona. Entonces, pensando en que la solución estaba provista de antemano, vemos la Pascua como otro simbolismo de la muerte sustitutiva, ¿sí? Pascua, para quien no está familiarizado con el concepto, lo cual puede ser un poco frustrante para las personas de habla hispana, significa pasar por alto. ¿Por qué hago la diferencia esto de habla hispana? Porque me he dado cuenta que la Biblia en inglés traduce todo de acuerdo a su significado. No sé si ustedes han podido ver en una Biblia en inglés el libro de Apocalipsis. No se llama Apocalipsis, se llama Revelación, que es directamente el significado de la palabra Apocalipsis. Bueno, y cuando aparece la palabra Pascua, no dice Pascua, dice Passover, que significa pasar por alto. Entonces, los que hablamos español, tenemos que guardar el concepto, pero tenemos que investigar para saber lo que significa. Esta fiesta está asociada con la última plaga de Egipto. La última plaga, el ángel iba a pasar e iba a dar muerte a todos los primogénitos. Pero el Señor le dio una instrucción, le dijo que tenían que tomar un cordero, sacrificarlo en casa, tenían que comerlo completamente. Y si el animalito era demasiado para una familia, porque la familia era muy pequeña, debían invitar a otra familia, la más cercana que viviese de ellos, y comer en una casa, no se podía comer afuera. Y lo que sobrase al otro día tenía que ser completamente quemado. Pero también había otro elemento muy importante, que era que había que tomar la sangre de ese corderito y pintar los dinteles de la puerta. Entonces, cuando pasara el ángel, iba a pasar por alto las casas que tuviesen la marca de sangre. ¿Por qué es relevante el simbolismo? Y uno dice, ya sabemos del Cordero de Dios, ya sabemos que el sacerdote durante el santuario iba a tomar este cordero, iba a sustituir al pecador, pero la Pascua presenta otro simbolismo, otro detalle de la obra ministerial de Jesús. Y es que hay que tener presente de que Jesús murió en la cruz no por un grupo de personas, no por un grupo selecto de fieles o seguidores. Jesús murió por toda la raza humana. Su sacrificio es suficiente para sustituir a todo pecador que alguna vez haya pisado en la tierra. Pero no queda hasta ahí. Nosotros debemos tomar la sangre de Cristo. Nosotros debemos purificarnos a través de la sangre de Cristo. En otras palabras, debemos aceptar la sangre de Cristo para obtener el perdón del pecado. Por eso era tan importante el proceso del santuario que hemos estudiado hasta acá, porque debía el pecador llevar su cordero, debía voluntariamente poner su pecado sobre el cordero. Y luego ese pecado iba a ser traspasado al santuario, como hemos estudiado los días anteriores. Y luego el sumo sacerdote, cuando expiaba o limpiaba o purificaba el santuario, iba a limpiar y purificar los pecados que hayan estado en el santuario, es decir, los perdonados. Entonces obtenemos la victoria a través del juicio gracias a la intercesión de Jesús, solamente los que hemos confiado en la sangre de Cristo, los que nos hemos cubierto con la sangre de Cristo, los que hemos puesto la sangre de Cristo en la puerta de nuestro corazón, por decirlo de alguna forma simbólica. Entonces está destacándose ahora otra cosa, el deseo de la entrega de nuestro corazón al Señor. Esa dimensión es resaltada a través de la fiesta de la Pascua. Entonces, durante esta fiesta, quiero destacar cómo Pablo identifica inmediatamente a Jesús sin ningún tapujo, de que Jesús es ese animalito que está muriendo, no en el tradicional día a día del sacrificio, sino ese cordero que representaba el castigo por nuestro pecado se salta, no cae sobre nosotros.
Así lo vemos en Primera de Corintios, donde dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En Éxodo aparece algo muy simpático. Uno puede decir, en Éxodo está dando las instrucciones del, de cómo celebrar la Pascua. Pero es más que eso, de hecho es profético. Éxodo está diciendo el mes, el día y la hora en que Jesús moriría. Porque está diciendo que, cuando está diciendo que en el primer mes, en el día 14 y en la hora de la tarde se va a ofrecer este sacrificio, está recordando, está mostrando en esa época, estaba mostrándolo al futuro, pero a nosotros nos está llevando atrás y decir, Jesús murió en el día de la Pascua, en el horario del sacrificio de la tarde. Fue, en otras palabras, esta fiesta se cumplió proféticamente con una sincronía perfecta. No era aleatoriamente. El Señor, cuando instauró esta fiesta después que sacó al pueblo de Egipto, y dijo que en esta fecha la iban a celebrar, el Señor estaba diciendo literalmente, esta es el día del mes, el día y la hora en que el verdadero Cordero iba a ser sacrificado, lo cual es maravilloso. Esto tiene que aumentar nuestra fe, tiene que llevar a combinar la fe de las cosas que no vemos, por las cosas que no vemos, con la inteligencia que el Señor nos ha dado. Porque podemos ver eso y decir, ¿cómo yo no voy a confiar en la palabra de Dios? Ya he citado varias veces a través de esta semana Juan, ¿cierto? Cuando Juan identifica a Jesús y lo llama el Cordero. Y en Lucas nos destaca el cumplimiento de lo que leímos en Éxodo. Dice que era en la hora novena cuando Jesús expiró. Y aquí hay unos detalles que me gusta destacar porque son lindos, los detalles proféticos cuando vemos su cumplimiento, porque aquí habla de cómo de José de Arimatea pide el cuerpo de Cristo. Y que además quise destacar de este texto como Jesús descansó también el día siguiente, que correspondía a un sábado semanal, de acuerdo al mandamiento. ¿Por qué yo quería destacar estos elementos? Porque cuando vemos la profecía de Isaías, esto vuelve a destacarse. Yo creo que no lo vamos a leer completo, pero Isaías habla de cómo Jesús, el sufrimiento de Jesús sustituye nuestra necesidad de sufrir por algo que merecemos, que es nuestra culpa. Que Jesús, las llagas sufridas por Jesús son las llagas que nosotros debiésemos sufrir por nuestra culpa. Y me gusta la última parte, que eso sí, la voy a leer, y dice, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, como ustedes saben, Jesús fue crucificado entre dos ladrones, mas con los ricos fue su muerte, hablando de cómo José de Arimatea pidió su cuerpo para enterrarlo en una tumba de ricos. Entonces es algo que tiene que alimentar nuestra fe cuando vemos que toda la Biblia en armonía empieza a detallar lo que Cristo padeció siglos antes de que así fuera. Y cuando el Señor instruye de que el símbolo de la muerte de Cristo iba a suceder específicamente en un día, mes y hora determinado. Hay otro elemento que a mí también me gusta destacar, porque como hay tanto detalle, yo voy seleccionando solamente algunos, es el de que, como ustedes recordarán, a Jesús no le rompieron las piernas. ¿Sí? Ustedes recordarán de que se acercaba el sábado, entonces no querían que los cuerpos de los crucificados estuviesen en la cruz durante el sábado, entonces apuran la muerte a través de quebrarles las piernas. Y lo hicieron así con los dos ladrones, pero cuando se acercaron a Jesús, Jesús ya había fallecido. Y Éxodo nos dice de que la instrucción de Dios era de que este Cordero Pascual no debía quebrársele los huesos. Y uno puede decir, ¿será casualidad? Y a mí me gusta como Juan relata el evento y dice, asumiendo que Jesús es el Cordero Pascual, lo asume, porque dice, a Jesús no le rompieron las piernas porque en la Escritura lo dice. A mí me parece fascinante eso, como los siervos de Dios veían todo tan ordenado, y a veces pensamos de que para nosotros tenemos luz especial, pero en realidad los hijos de Dios,
que tienen una relación con el Señor siempre los ha tenido informados de su plan. Y es por eso que nosotros estamos estudiando ahora el santuario, porque queremos ver las instrucciones que Él nos ha dejado. Y la última dimensión de la Pascua que quiero comentar con ustedes esta tarde es acerca de la transformación de esta fiesta. Jesús dijo, de aquí en adelante no vamos a celebrar la Pascua. El día de Pascua, el Señor instaura una fiesta nueva, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? La Santa Cena. Tiene muchos elementos, espero acordarme de los más relevantes ahora mismo, pero si ustedes, por ejemplo, si ustedes se fijan, son exactamente los mismos símbolos. Ellos debían utilizar la carne y la sangre del cordero en la Pascua. Y los símbolos que el Señor dice aquí son exactamente lo mismo. Dice, este pan es mi carne que por vosotros es partido. Y luego dice, este jugo representa mi sangre. Son los dos símbolos de la Pascua. Y lo interesante es que Jesús dice, básicamente lo que está haciendo Jesús es decir, ya no tenemos que pensar en el cordero que va a ser sacrificado en el futuro. Ahora conmemoramos que el cordero ya fue sacrificado. Así que pensamos en su carne y en su sangre de una forma completamente distinta. Y no voy a pasar de esta diapositiva sin destacar que Jesús cambia una fiesta carnívora por una vegetariana. De aquí hasta que, de hecho, dice que no la va a probar hasta que lo haga con nosotros. Entonces, esta es la fiesta que Él está instaurando en sustitución de la Pascua y nosotros ahora la celebramos. Ok, habiendo dicho eso, hacemos un resumen. La Pascua entonces representaba la muerte de Cristo y nos daba la fecha, y Jesús murió exactamente mientras el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, estaba celebrando la Pascua. Ese día era viernes y no era un día de reposo. La siguiente fiesta es la fiesta de los panes sin levadura. La instrucción bíblica era de que tenía que celebrarse inmediatamente después de la Pascua. ¿Qué característica tenía esta fiesta? Ustedes pueden ver los detalles ahí, pero es bien sencilla de entender. Había que comer pan sin levadura. Más que eso, no tenía que haber levadura en toda la casa. Nadie tenía que tocar levadura. El que comía algo con levadura iba a ser cortado del pueblo. Entonces, la levadura tenía que estar completamente ajena de la vida de los israelitas durante, de hecho, 7 días. Esta fiesta tenía también 2 días de reposo, el primer día y el último día de reposo. Así que lo que estamos viendo es de que justo el sábado semanal que correspondía por el calendario, también caía un sábado anual, que era el día del pan sin levadura. Así que por eso vamos a ver que Juan y Lucas dice que era un día de gran solemnidad, porque no era un sábado anual normal, no era un sábado semanal normal, era un doble sábado, anual y semanal. Entonces, es importante recordar que Jesús había muerto el día anterior y Jesús reposó en la tumba durante ese día de gran solemnidad, ¿cierto? Y nadie puede tener dudas de que Jesús es el pan de vida. Solamente aquí en Juan 6 se repite 3 veces. Pero el versículo 51 va a ser de especial interés para nosotros. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Entonces nuestra mente nos va a llevar inmediatamente al único pan que descendió del cielo, ¿cierto? Que es el maná. En otras palabras, estamos aprendiendo que Jesús se identificó a sí mismo como el maná. Se había identificado como el pan de vida, pero ahora un poquito más específico, Jesús se está identificando con el maná. Y hace un comentario más abajo y dice, el pan que yo daré es mi carne. Esto va en coincidencia con la Santa Cena, donde Jesús había dicho ya eso mismo, pero hay otros elementos con respecto al maná que son muy interesantes. Pero vamos a hablar primero de la levadura.
Aquí pongo Deuteronomio 16:3, que habla de la levadura, que no se tenía que comer levadura durante esta fiesta. Y vuelvo a tomar Corintios 5:8, que habíamos visto al principio, donde dice qué significaría esta levadura. Ni con levadura de malicia o de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad, dice Pablo. En otras palabras, la levadura es algo negativo, estamos conscientes de eso, pero ¿qué tipo de cosa negativa podría ser? Aquí hay una lista del reproche que Jesús le hace a los fariseos, cuando Jesús dijo de que los fariseos tenían levadura. Fíjense, aquí hice un pequeño resumen. Dice que sería codicia e injusticia, se comportarían como el perro del hortelano, es decir, no dejaban entrar al reino a otros ni entraban ellos, tenían un falso celo, una estimación equivocada de los valores espirituales, omisión del juicio, omisión de la compasión y omisión de la fe, vana meticulosidad, hipocresía, intolerancia, crueldad. Esto eran, en resumen, algunas de las cosas que Jesús le reprochó a los fariseos y que después le advirtió a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos. En otras palabras, la levadura viene a representar una distorsión de los verdaderos atributos cristianos. ¿Por qué? Porque estos no eran cualquier tipo de personas, estos eran líderes de la iglesia, se autodefinían como pueblo de Dios. Sin embargo, tenían eh, estos rasgos negativos que se combinaban con su espiritualidad y venían a distorsionar el verdadero simbolismo de que el Señor esperaba que tuviese su pueblo para representarlo a Él en la tierra. Así que podríamos interpretar estos asuntos como la malicia y la maldad que está hablando Pablo, alojada en el corazón de quienes dicen ser seguidores de Jesús. Y es muy importante entender esto porque no tenemos ninguna autoridad para despreciar a los fariseos por su comportamiento. Ellos creían que estaban haciendo, que estaban bastante bien, que no eran tan malos. Y es efectivamente una de las cosas que pasa por nuestra mente como cristianos, en mirarnos a nosotros mismos y no valorarnos tan mal después de haber tenido algunos progresos en nuestra vida, gracias a Dios, pero nos miramos a nosotros mismos y decimos: he crecido en la fe, no soy tan malo, eh, no cometo bajezas, no hay cosas horribles que la gente pueda destacarme, pero en mi corazón hay cosas muy malas. Y aquí hay una lista de cosas que como cristianos podemos practicar y guardar en nuestro corazón casi sin ser vistas por el resto. Entonces, el Señor hace un llamado aquí a los fariseos, que también es un llamado para nosotros. Sin embargo, en este caso se está destacando que en Jesús no había nada de eso. No había ni siquiera un rasgo negativo en su carácter que Jesús haya ocultado. Él era perfecto y la expresión utilizada en la Biblia es sin mancha y sin arruga. El cual, entonces, esta fiesta destacaba que el cuerpo de Cristo tenía que mantenerse en esa condición durante ese día. Y ahora que hablo de esto, de mantenerse en esa condición sin levadura durante su muerte, es donde pasamos a estudiar el maná. ¿Por qué? Porque ustedes se acordarán de que el maná tenía una característica en particular, que era que se echaba a perder de un día para otro, y no se echaba a perder del viernes para el sábado. Y eso era un acto milagroso, porque del domingo al lunes se echaba a perder, del lunes al martes se echaba a perder sucesivamente 6 veces, pero el sábado no se echaba a perder. Entonces, era importante destacar la naturaleza del maná, y además que cuando se descomponía tenía unas características bien particulares, hedía y le salían gusanos. Y como ustedes saben, no sé si alguien me puede contar de una experiencia donde le salga gusanos al pan, pero el pan no produce eso, se pone mohoso, verde. Entonces, esas características son naturales de la carne en descomposición. Entonces, esta comida se comportaba como la carne cuando se descomponía. Sin embargo, de viernes al sábado no le pasaba nada. Entonces, aquí aparece una característica importante, ampliamente mencionada en la palabra de Dios. Aquí solamente tomé 3 versículos, que es el que dice, el Salmo especialmente, que es repetido luego en Hechos, de que Jesús no sería retenido en la tumba,
primero, y segundo, que no vería corrupción. Es decir, que su cuerpo no sufriría la corrupción. Y eso está repetido exactamente en hechos como ustedes pueden ver acá abajo. En otras palabras, durante la muerte de Cristo, el cuerpo de Cristo no sufre corrupción. Y eso pasa, eso fue expresado por el Señor a través del maná. ¿Por qué? Porque el maná era el pan del cielo, representado por Jesús, y del viernes al sábado no sufría esta descomposición. Lo cual es algo importante, porque en Jesús no había nada negativo. Y me parece a mí un símbolo ampliamente importante el destacar que no había nada en Cristo que pudiese, como levadura, llevar a la descomposición, a la transformación de su naturaleza, y la tumba no pudo retenerlo. Todos estos elementos mencionados hasta acá. Entonces, ya llevamos 2 fiestas. Que no se preocupen si creen que estamos muy lentos. Estas son como las que más me voy a demorar en explicar. Entonces, la fiesta de pan sin levadura es una fiesta de día de reposo, y Jesús pasa reposando en la tumba ese día. Y en la semana donde esto sucede, corresponde también a un sábado. La siguiente fiesta es la fiesta de las primicias, y se celebra inmediatamente después de la fiesta de panes sin levadura. Y aquí viene nuevamente otro simbolismo muy interesante. Aquí en Levítico ustedes pueden encontrar la explicación, pero esta fiesta es también bien sencilla de entender. Esta es la época donde empieza la cosecha de los cereales, y la idea era de que fueran a buscar las primeras gavillas y las llevasen al santuario. En el santuario el sacerdote la iba a mecer delante de la presencia de Dios. Y eso significaba algo. Significaba de que tenían fe en que el Señor iba a bendecir la cosecha o bendecir la mies, bendecir la cosecha del cereal. ¿Por qué? Porque era el principio, era lo primero que salía. Entonces lo llevaban para decir: yo todavía no veo cuánto vamos a cosechar, pero tenemos fe de que el Señor va a bendecir esta cosecha. Entonces por eso le ofrecen lo primero que ha producido la tierra en estos cereales. Y es fantástico cómo Pablo identifica a Jesús nuevamente con este simbolismo, con la primicia. Dice: primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Y esta parte es muy importante e interesante, porque Pablo está dando el orden de la resurrección. Dice: Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, y luego define en su venida. En otras palabras, nos ubicamos en un momento donde Cristo ya se fue. Jesús ya ascendió al cielo. Así que cuando Pablo dice su venida, está hablando de la segunda venida. Nos está diciendo entonces que la resurrección de los que son de Cristo es en la segunda venida. Así está entregando la definición aquí mismo en Corintios. Y me gusta cómo explica de que es Cristo esa primicia, en el sentido de que es Cristo el que no pudo ser retenido en la tumba. Satanás no lo pudo retener en la tumba, y porque no había nada que lo retuviese ahí, no tenía pecado. Entonces cuando Cristo resucita, es el primero en cumplir la promesa de la resurrección de los hijos de Dios. En otras palabras, Cristo ejemplifica lo que va a suceder con los que han dormido teniendo fe en Él. Se me pasó una idea por la mente y se me fue, parece. Bueno, si me acuerdo, lo menciono más adelante. Ok, aquí pasa un acontecimiento también interesante, que es que en el momento que muere Cristo, se abren los sepulcros, y también muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Estos también son primicias. En otras palabras, se están mostrando que lo que va a suceder en el futuro, lo que
todos nosotros tenemos esperanza y fe que acontezca, podemos estar seguros de eso porque hemos visto que en Jesús ya se cumplió eso. Entonces, y a mí me gusta pensar en esto. Cuando pensamos en los que han muerto en la fe, los que han vivido la fe, en realidad son muchísimos. Son muchos los que a través de la historia han muerto confiando en el Cordero, que recibieron la promesa pero no la vieron nunca cumplida, y nosotros vemos, porque ya quedó en nuestro pasado y tenemos la evidencia, y podemos tener la completa confianza de que así como en Jesús no pudo ser retenido, ahora Él tiene la capacidad de con su poder, levantar a todos los que han muerto en esa fe, con la fe en Él. Entonces, ese es el simbolismo de la primicia, porque Jesús es la primicia de entre los muertos, que básicamente es la primicia de la cosecha de los salvos, ya que muchísimos de los salvos ya están descansando, están durmiendo en este momento, el sueño de la primera muerte. Entonces, ellos serán cosechados también como resultado de la obra de Cristo al resucitar. Y con eso entonces revisamos 3 fiestas que son consecutivas, van una tras otra, 14, 15, 16. Ni la primera ni la última son días de reposo, pero el pan sin levadura es día de reposo, el primer y el séptimo día. Y si ustedes se fijan, todos cuadran específicamente para lo que significaban. Jesús muere, Jesús descansa sin ver corrupción, y Jesús resucita siendo primicia de los que mueren en la fe. Esto es impresionante. No hay otra expresión para lo que estamos viendo. Estas fiestas eran proféticas. Pero todavía nos queda una fiesta en la primavera. Y esa es el Pentecostés. 7 semanas después o 50 días después de las primicias. Pente significa 50, de ahí viene su nombre. Era un día de reposo también. Ahí están los versículos para encontrar su definición. Y ¿qué es lo que pasa acá? Yo creo que no necesitamos ni siquiera ir a ver los versículos clave para identificar qué es lo que debiese suceder en esta fiesta, porque sabemos, gracias al libro de los Hechos, que ese día hubo un derramamiento del Espíritu Santo, un derramamiento grandioso, impresionante. Aquí quiero destacar algunos elementos. Primero, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Juan dice que dijo que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no ha venido el Espíritu Santo. ¿Y por qué no había venido el Espíritu Santo? Porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces nos está diciendo cuál es la razón para que descienda el Espíritu Santo, que Jesús sea glorificado. ¿Dónde más va a recibir la gloria que merece más que en el cielo? Así que es por eso de que Jesús tenía que ascender al cielo para que fuese derramado el Espíritu Santo. Eso es súper importante de entender, y además nos da una pista. Uno puede decir en el momento que estaban recibiendo al Espíritu Santo fue el momento en que Jesús fue glorificado en el cielo. Por eso Jesús dijo, tengo que irme para que sea enviado el otro Consolador. Eso formaba parte del plan de Dios. Por eso Juan lo dice. No había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Y en Hechos nos recuerda, capítulo 2 nos recuerda cuando esto aconteció. Descendió el Espíritu Santo y hablaron en los idiomas de todos los extranjeros que estaban ahí celebrando la fiesta. Quiero mostrar Apocalipsis 5, que nos da una vislumbre de la glorificación, del momento de la glorificación de Jesús. Esto es un párrafo súper corto, pero nos está diciendo que cuando Jesús, que es el Cordero como inmolado, está en el trono, está rodeado por los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, el Espíritu de Dios fue enviado a la tierra. Aquí hay simbolismos que nos vamos a interpretar, pero es lo que está diciendo. Cuando Jesús se encuentra en este momento, está siendo glorificado y en ese momento es enviado el Espíritu Santo a la tierra.
Eso era como, puede interpretarse como una señal. Los discípulos recibiendo el Espíritu Santo eh, significaba que en ese momento Jesús había sido glorificado. ¿Y en qué consiste en términos aplicativos para nosotros esta fiesta? Por qué este derramamiento del Espíritu Santo? Y uno puede pensar en Jesús habiendo trabajado 3 años y medio. ¿Qué mejor predicador que Jesús? ¿Qué mejor maestro que Jesús? Y cuando vemos poco antes de la ascensión, vemos 120 discípulos. No parece gran cosa. Y la fiesta del Pentecostés venía a celebrar el cierre de la cosecha de la mies. Se terminaba la cosecha de los cereales. Y esta fiesta era una fiesta de celebración de todo lo que Dios había provisto para el pueblo. Y ustedes pueden acordarse que después del derramamiento del Espíritu Santo, Pedro, con un sermón, 3.000 almas se convierten. Eso es claramente una expresión del Espíritu Santo, de esta lluvia, lluvia tardía. No voy a hablar de ese concepto ahora, había una lluvia, pero había una lluvia temprana y una lluvia tardía. La lluvia tardía era para dar la última fuerza antes de la cosecha y que servía para preparar la mies antes de su cosecha. Y como ustedes ven acá, ese fue el resultado de la cosecha. 3.000 almas en un solo sermón, después de Jesús un montón de sermones. Ayer estudiamos de cómo Jesús se defendía y decía, he predicado en sinagoga y en templo todo este tiempo. Y uno puede decir, ¿por qué no había más de 120 discípulos? Bueno, aquí tenemos la expresión de la obra del Espíritu Santo, descendiendo como, ¿se acuerdan que Juan había dicho que el agua iba a significar representar el Espíritu Santo? Entonces, por eso juntamos el simbolismo de la lluvia con el Espíritu Santo también, cual es un tema interesante, pero no lo preparé para ponerlo aquí en las diapositivas. Entonces, este es el resumen de las primeras 4 fiestas de primavera. Pascua, pan sin levadura, primicias, 3 fiestas de corrido y luego el Pentecostés 50 días después. Todas estas fiestas fueron proféticas y se cumplieron. Y damos gloria a Dios por eso. Y tiene que servir de alimento para nuestra fe el comprobar esto. Pasemos entonces a la última parte, que son las fiestas de otoño. Todas las fiestas de otoño son sábados anuales, es decir, sin importar el día que caigan, van a ser un día de reposo. Se celebraba el primer día, la fiesta de las trompetas, se celebraba el primer día del mes 7. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en mente, mes 7. Aquí están los versículos para estudiar acerca de esta fiesta, y no es muy compleja de entender. En ese día se tocaba la trompeta, de eso se trataba. Ahora, ¿qué es lo relevante de esta fiesta? No era oculto para los israelitas de que esta fiesta era un anuncio del día de la expiación. Cuando ellos escuchaban esta trompeta, ellos decían en 10 días más, o desde mañana 9 días más, va a ser el día de la expiación. Así que el tocar estas trompetas era anuncio, era un recordatorio. Y ustedes saben, por lo que hemos estudiado antes, de cuán sensible era este asunto del día de la expiación, que ellos debían humillarse y escudriñar su corazón para ver si se habían arrepentido de todos sus pecados y se habían pedido perdón por esos pecados. Entonces, esta fiesta era el anuncio de que esto iba a acontecer. Ustedes pueden acordarse también de que en sinnúmero de ocasiones las trompetas en la Biblia no son necesariamente un instrumento musical, eran más bien un medio de comunicación. El Señor ordenó que se hicieran trompetas y que tenían que tocarlas al inicio de cada mes, que para las batallas, por ejemplo, en la caída de los muros de Jericó, está también. Y quiero destacar sin profundidad las trompetas de Apocalipsis. Lamentablemente, no hay un consenso generalizado acerca de la interpretación de las trompetas de Apocalipsis. Y no es mi responsabilidad el imponer mi punto de vista o interpretación acerca de ellas, ni menos quiero generar algún tipo de confusión.
Pero sí quiero destacar algo serio de ellas, que cuando éstas se tocan, un juicio de Dios se desarrolla. Entonces, tiene mucho sentido cuando vemos que la trompeta estaba anunciando también el día de la expiación. Por ejemplo, aquí se habla de la séptima trompeta cuando se toca, que anuncia que se consumaría el misterio de Dios. Entonces, siempre las trompetas en este contexto profético estarían anunciando que Dios haría algo. Y en la historia que estamos revisando ahora, el santuario, las trompetas estaban anunciando, importante, vuelvo a hacer esa distinción, no son musicales, su objetivo no es musical, sino de anunciar que el juicio de Dios iba a comenzar. Ya, no voy a explicar un poco más de las trompetas, primero voy a explicar un poco más de la expiación y luego voy a volver a tocar un poco sobre las trompetas. La expiación, como había dicho, era 10 días después de tocar las trompetas, el mismo mes. Nuevamente es un día de reposo, es un día donde no podían ellos trabajar ni hacer ninguna obra para ellos mismos. Las instrucciones las pueden ver ustedes en Levítico, como aparecen ahí. Cuando estudiamos el libro de Daniel, y por eso lo vimos antes, vimos de que la profecía de los 2300 días nos decía cuándo iba a ocurrir la limpieza del santuario, o el día de la expiación, o el juicio de Dios, y que de acuerdo a esta cantidad de años era imposible de que esto se refiriese al santuario terrenal. Así que esto es el santuario en el cielo. Y mostramos a través del principio día por año que esto iba a caer en el año 1844. Y esto fue anunciado. Y ahora toco de esa forma, superficialmente, por lo menos, el tema de las trompetas, porque se anunció en los países más importantes del mundo en esa época acerca de esta fecha como un acontecimiento muy importante. No se anunció lo que realmente era, y lo vamos a estudiar otro día, nos quedan todavía 3 sesiones más, pero se anunció, es decir, las trompetas se cumplieron, porque se anunció de que iba a ocurrir algo en el año 1844, que debiese ser el día de la expiación, pero en esa época no estaba muy claro acerca de qué significaba la limpieza del santuario. Y lo interesante que ocurrió aproximadamente 10 años antes, que proféticamente es 10 días de diferencia, como lo acabamos de ver ahora. ¿Sí? Había 10 días entre la trompeta y el día el día de la expiación, y aproximadamente 10 años antes comienza a anunciarse este acontecimiento. Yo quiero volver a Hebreos porque nos habla de un mensaje que no era para la gente en la época de Pablo. Era un mensaje para nosotros, hoy, para todos los que vivimos después de 1844, que es el último párrafo que voy a destacar ahora mismo. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese es un mensaje para nosotros, porque nosotros vivimos ahora de que Cristo está al lado del Padre intercediendo por nosotros. Cuando vimos que en Daniel los libros se abrieron y uno como hijo de hombre se acerca al Padre. Por eso podemos acercarnos confiadamente, porque tenemos un abogado que está de nuestro lado. Y la última fiesta es el de los tabernáculos. Esta fiesta era de 7 días, el primer y último también eran días de reposo. Y si usted no sabe lo que significa tabernáculo, como sinónimo es tienda, es cabaña, y es una fiesta que el Señor le dijo a los israelitas que tenían que celebrar en la tierra prometida, en Canaán. ¿Y en qué consistía? Tal como el nombre lo indica, significa que el pueblo tenía que tomar ramas, tomar hojas de palma, y digamos, con productos orgánicos, construirse carpas y habitar en ellas durante toda esa semana. ¿Qué pasaba durante estos días? Es interesante la instrucción que da Dios. Ahora me entró la duda si dejé este texto puesto aquí. No lo puse. Está bien. En Deuteronomio 16, tengo ahí destacado: y te alegrarás en tus fiestas solemnes. Había otro texto, que no me acuerdo si está en Levítico,
ya no lo tengo a mano, creo. Pero que resalta la misma idea. ¿Cuál es la idea? Que durante la fiesta de las cabañas había que estar feliz, había que estar alegre. Y ellos tenían tres razones para estar alegres. Primero, porque ya habían llegado a la tierra prometida. Segundo, porque había terminado el día de la expiación. Y eh, si estaban ahí, era porque habían pasado por el día de la expiación con éxito. Significa de que el sumo sacerdote había podido hacer su obra y todos sus pecados habían sido borrados del santuario. Y además, ellos podían disfrutar de los bienes de la tierra, de las cosas que la tierra prometida les daba. Y ese es uno de los elementos que destacan también estos versículos. Entonces, esta era una fiesta de felicidad. El estar en los tabernáculos, ellos recordaban cuando habían pasado por el desierto, viviendo en tiendas. Por eso ellos simulaban estar haciendo eso a través de estas cabañas, pero tenían muchas razones para estar felices. Y eso de las cabañas nos puede llevar a pensar en la promesa que Jesús nos da en Juan, donde dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y fíjense que el versículo 3 termina con la promesa del santuario. Dice: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Que ese es el objetivo de Dios. Entonces, sí, es magnífico pensar de que, en otras palabras, la última fiesta simboliza cuando se cumpla el objetivo del santuario. Nosotros viviendo con el Padre, con Dios, viviendo y además en un estado de felicidad. ¿Por qué? Por muchas razones, muchísimas razones. Una, vamos a estar viviendo en la Canaán celestial, habremos pasado por la obra de juicio de forma satisfactoria, y además, cuánta cosa el Señor nos tiene preparada en el cielo. Solamente por tomar algunas ideas, puedo mencionar aquí los textos que puse, que quizás están un poco largos y pequeños para ver, pero son los textos de Apocalipsis hablando de la tierra nueva. Dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, hablando nuevamente en el lenguaje del santuario. Y dice: y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Si esas no son razones para vivir en alegría, para estar feliz, para celebrar, eh, tendríamos una concepción bien distinta de lo que significa felicidad. Pero estoy seguro que ustedes comparten mi punto de vista. El tabernáculo, entonces, es una fiesta que nos anuncia algo que va a suceder en el futuro, cuando hayamos pasado por todo lo que tenemos que pasar, por Cristo, justificándonos en el santuario, dejando su ropa de sacerdote, poniéndose en condición de gobernar, viniendo a buscar a su pueblo y llevándonos con él. Y esas son razones para vivir en felicidad y celebrar. Y eso es lo que nos recuerda esta fiesta. Yo al principio había mencionado Isaías 66, sin leerlo, lo había mencionado solamente, que está exactamente en el mismo lenguaje de Apocalipsis. Dice: porque los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, de mes en mes, de día de reposo y de día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y todo pueblo de Dios que lee esto tiene que pensar en que esta es la suprema razón de felicidad y es la consumación de toda expectación que podemos desarrollar como cristianos aquí en la tierra. Estimados amigos, eso fue una revisión bastante pobre, superficial, pero que intentaba entregar las estructuras necesarias para que entendamos cómo todas estas fiestas no estaban ahí porque sí, no fueron ni siquiera instituidas por Dios, perdón, por los hombres, fue instituida por Dios, explicando cuándo deberían acontecer estas cosas y cómo deberíamos guardarlas, qué significaban para nuestra vida personal, espiritual, y también cómo ellas nos anuncian cosas para prepararnos en términos físicos
para los acontecimientos que se desarrollan. Por ejemplo, nosotros estamos ahora mismo atentos a la consumación del día de la expiación. Nuestro nombre va a ser pasado en cualquier momento, no sabemos cuándo. Sí sabemos que cuando Jesús termine de expiar el santuario celestial, es decir, de borrar el pecado de todos aquellos que han puesto su confianza en la sangre de Cristo y han pedido perdón por sus pecados y han puesto su vida en las manos de Cristo para ser transformados, entonces Jesús va a terminar esa obra y va a venir a buscarnos. En esto, entonces, hermanos, voy a detener mi pantalla y como siempre vamos a tener una ofrenda musical. Así que voy a dar el micrófono al pastor.